Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a hablar sobre bullying. Es un tema que no hablé nunca todavía. Si bien hablé de violencia, hablamos de acoso, hablamos de relación o vínculos con poder de por medio, nunca hablamos de bullying y de discriminación. Me parece que es muy importante porque nos presenta también como sociedad, como cultura. El bullying tiene mucho que ver con nuestra mirada social de algunas de las cuestiones. Cuando hablamos de bullying hablamos de una situación donde alguien ejerce poder, violencia, acoso sobre otra persona. Obviamente que en este vínculo directamente aparecen dos personas, el victimario que ejerce poder, que ejerce toda esta cuestión de acoso y bullying, y la víctima. Para mí, uno de los aspectos que se pierde y que no deberíamos perder de vista para nada, que tenemos que tener muy presentes, es que esto funciona en una sociedad que actúa y que puede parecer o que puede ser cómplice. No es solo directo entre el acosador y el acosado o el que ejerce poder y la víctima, sino que tiene que ver también con una complicidad. Esta complicidad podemos pensarla desde un montón de lugares, es decir, si en un colegio de chicos infantil o en una escuela de chicos adolescentes nosotros pensamos en un acosador y en una víctima, probablemente tengamos que entender que haya un público para todo esto. Ese público actúa como cómplice. Si se ríe de lo que el acosador hace, claramente está sosteniendo esto. Si no se ríe y si juzga lo que hace el acosador, está defendiendo a la víctima. Es decir, esta tercer posición, este tercer personaje que aparece en el bullying es muy importante, si lo podemos pensar de esa manera. Esto, si nosotros entendemos a este tercer personaje ya dentro de la situación conformada, es decir, ya hay una víctima, un victimario, mejor dicho, y ya hay una víctima, entonces el tercer personaje cómplice aparece en un funcionamiento ya armado. Pero también podemos entender esta parte de complicidad o de tercer personaje fuera y previo al bullying. Si nosotros estamos criados por una familia, en una sociedad y en una cultura donde hay algunas cuestiones que están pensadas con normalidad o como que están entendidas como esto está bien y esto está mal, estamos siendo nosotros los que empezamos a discriminar. Lo que nosotros creemos como persona es lo que creemos como sociedad y lo que creemos como sociedad es lo que nosotros creemos como persona. Es decir, si yo creo que hay cosas que están bien y cosas que están mal y creo que por eso puedo juzgar al otro, entonces estoy siendo parte de todo esto. Aunque no ejerza directamente un bullying o un acoso o un poder sobre otro, estoy entendiendo que la sociedad puede funcionar así. Si nosotros a todo esto lo rompemos y partimos desde un nuevo paradigma hablando de amor propio y de libertad, entendemos que el otro puede tener un montón de diferencias y así no ser discriminado o yo no tener ningún tipo de normalidad o no establecer parámetros de cosas que están bien y cosas que están mal socialmente. Cuando nosotros creemos que la sociedad tiene unos conceptos, debemos ser nosotros los que nos cuestionemos y los que nos evaluemos. La sociedad tiene esos conceptos y me los trasladó, o yo soy parte de eso y creo esa sociedad que tiene esos conceptos. Si nosotros entendemos la libertad y el amor propio, insisto, como la base de mi vida, voy a trasladar eso y voy a crear eso en la sociedad. Si yo entiendo que hay cosas que están bien y cosas que están mal, que se puede juzgar, que se puede ejercer violencia, que puede haber gente que tenga más poder que otra, entonces estoy sosteniendo esta forma social. Cuando hablamos de victimario entendemos a quien ejerce poder y quien toma la iniciativa frente a una persona vista como débil o víctima. Quien ejerce poder también nos muestra un aspecto de incomodidad. El poder es una forma antinatural, es decir, el poder está ejercido por aquellos que no tienen la capacidad de entender al otro, sino que en todo caso ejercen poder para convencer. No entienden al otro desde un lugar de libertad, sino que en todo caso quieren someter al otro. Someter, convencer, son aspectos que nos llevan a pensar que todos deberíamos ser iguales. Entonces quien ejerce poder también tiene en su proceso psíquico un error o algo que no está bien. No está pensado desde un lugar libre, sino que está pensado desde convencer o lograr que el otro piense igual que yo, y si no piensa igual que yo lo puedo juzgar, lo puedo lastimar, lo puedo hacer sufrir. Por lo tanto, siempre pensamos en la víctima como quien sufre y la pasa mal, pero también tenemos que entender que el victimario no está en un lugar de comodidad y también poder ayudarlo a ver esa situación. Obviamente que la víctima es quien peor la pasa, porque en todo caso no es una posición elegida. Quien elige la posición de poder desde algún lugar lo elige. La víctima está sufriendo que otra persona venga a romper con su comodidad, y entonces es la víctima quien se ve como débil y quien toma muchas veces un aspecto un poco más pasivo en esta situación. La víctima obviamente que sufre y desde el sufrimiento empieza a ser evaluado o autoevaluado, es decir, no solo el otro no me acepta, sino que al sufrir empiezo a cuestionarme yo mismo si lo que estoy haciendo me hace bien, me gusta o me interesa.
Lo peor que puede generar el bullying es que una víctima pierda algo que le interesa o le gusta por la mirada del otro. Si nosotros entendemos entonces que la víctima sufre y que el victimario no está cómodo, los cómplices son los determinantes en este caso. Si el cómplice actúa a favor de la víctima o si el cómplice actúa a favor del victimario es quien define la situación. Por lo tanto, si en una situación de bullying el cómplice entiende y valora la libertad, se posiciona del lado de la víctima, el que queda en un lugar raro y malo es quien ejerce el poder. En cambio, si los cómplices o el cómplice se posiciona a favor de quien ejerce el poder, está sosteniendo esta acción de bullying o sosteniendo ese poder que cree tener. Si como sociedad podemos pensarnos libres, podemos entender entonces que las diferencias nos nutren, nos hacen crecer, nos muestran otras ideas, no que nos posicionan en un lugar de incertidumbre o miedo. Cuando nosotros tenemos establecido que lo que está bien son ciertas cosas, cuando aparece algo diferente, pone en jaque eso que está bien, pone en riesgo. Si yo creo que está bien comer helado y aparece alguien que dice que eso está mal, está poniendo en riesgo lo que yo digo que está bien. Si algo se pone en riesgo, obviamente que me incomoda, y cuando me incomoda empiezo a defenderlo desde cualquier lugar. Por eso entiendo que quien ejerce poder no está en un lugar cómodo, está defendiendo lo que cree que está bien desde un ejercicio de poder. Es toda una incomodidad. Si hablamos de defender y si hablamos de poner en riesgo, hablamos de una competencia. En otros videos ustedes me han escuchado hablar del paradigma de la competencia. Si no es un extremo es el otro, entonces entre los dos extremos compiten. Si nosotros logramos que la libertad sea la base, que el amor propio sea lo que nos hace crecer y que las diferencias sea lo que nos nutren, en ningún momento existe un paradigma de competencia. Por eso tenemos que entender la libertad, el amor propio y desde ahí el crecimiento o la nutrición como sociedad. Nosotros nos vamos a encontrar mucho más nutridos como sociedad si tenemos diferentes aspectos, diferentes ideas, diferentes miradas. El bullying es discriminatorio de aquel que está fuera de lo que la mayoría piensa. Lo que nosotros tenemos que entender es que ser mayoría o ser minoría no es algo que nos posiciona en un lugar de poder o de no poder. Ser mayoría o ser minoría en todo caso es coincidencia. A mí me gusta el fútbol y hay un montón de gente que le gusta el fútbol, coincido en eso. A quien no le gusta el fútbol no está en un lugar de debilidad o de víctima. En todo caso elige otra mirada, elige otra forma, elige otro deporte, elige otra cosa. Si porque a mí me gusta el fútbol me siento capaz de juzgar a quien no le gusta el fútbol, entonces el problema es mío. Si yo sostengo eso, la sociedad sostiene eso y sostenemos el bullying entre todos. Si empezamos a creer en la libertad personal, desde la libertad personal el amor propio, desde el amor propio la libertad de la sociedad, la diferencia como nutrición y como aspecto que nos lleve a crecer, entonces vamos a dejar de sostener el bullying y la discriminación. Pensar en estos aspectos nos posiciona en un lugar de crisis, es decir, un paradigma de la competencia es un paradigma que se está rompiendo, que ya no existe, que va mutando hacia otro lugar. Entonces esto nos posiciona en un nuevo lugar, en un lugar de incertidumbre que probablemente no tengamos en claro a dónde nos va a llevar, pero que sí tenemos en claro dónde no queremos o qué no queremos repetir. Si estamos viviendo un proceso de crisis personal, entendemos el bullying entonces como algo que debería dejar de existir, porque es uno de los cambios que como sociedad debemos empezar a mirar. La crisis, como lo digo en mi taller, es un momento de aprendizaje, crecimiento. Por eso planteo ser feliz en crisis, porque ser feliz en crisis implica ser protagonista de la crisis y como soy protagonista, elijo y entiendo y crezco desde la crisis. Aquellos que sufran la crisis y que se queden quietos en una posición pasiva y no sean protagonistas de la crisis, probablemente la pasen mal y no logren aprender o crecer tanto como podrían hacerlo si son protagonistas. También les pido que se suscriban a mi canal, porque en mi canal ustedes van a encontrar videos que están relacionados. Es decir, muchas de las cosas que dije hoy, por ejemplo violencia, hay un video que habla directamente de violencia, libertad, hay otro video que habla de libertad en los vínculos. Entonces, los videos son cortos para que podamos enfocarnos en un tema, pero ustedes pueden relacionar este video con otros. Si se suscriben a mi canal van a poder ver todos los videos que hay y semana a semana van a seguir recibiendo los demás videos. Desde ya, muchas gracias.